Ok. Bueno, ¿cómo van? ¿Sí han hecho las tareas? ¿No las han hecho? Más o menos. ¿Sí me escuchan? Pues en mi caso yo voy bien con las tareas, nada más me faltan como cuatro para terminar, pero para el 30 solo me falta uno. Ok, las demás personitas, ¿cómo van? Bueno, miren, hoy le quiero dedicar ahí están viendo, ahí deben de estar viendo mi pantalla. Hoy le quiero dedicar a este problemario. Es el problemario de la unidad 4 que dice cálculo de derivadas con fórmula. Ahí en la plataforma viene así, cálculo de la derivada. ¿Sí? Ahí está la fecha. Ya pedí autorización para abrir un poquito más de días, pero sí va a ser necesario que pues ustedes concluyan, ¿verdad? Las tareas. Porque el módulo se cierra este fin de semana y se supondría que un lunes ustedes ya iniciarían con las otras dos materias. Entonces lo que no queremos acá en el TEC es que se les empalme, es decir, que pues todavía no termines las tareas de cálculo y luego ya te abran la materia de química y alguna otra materia de las de ahí. Entonces por eso pues se trabaja de esta forma modular. Realmente estos ejercicios, cálculo de la derivada con fórmula, la verdad es que están fáciles. Si ya vieron ahí por ahí derivadas en la prepa, yo creo que no van a tener problema. Eh, Son derivadas sencillas. Ahorita vamos a explicar cómo hacer algunas de aquí. Eh, para que ustedes puedan a desarrollar este problemario. Se ven muchos, pero realmente pues son, la verdad son sencillos. Son 54 problemas. Bueno, del 3 al 52, no son tantos. Ok, ahí ya estoy grabando la sesión. Déjenme abro el pintarrón o el open board, el sistema del para poner un pintarrón aquí en la compu. Ok, fíjense, voy a agarrar estos de aquí. Me recorto estos ejercicios. De cálculo de derivadas con fórmula, realmente ya ahí en la plataforma hay videos. En la plataforma hay muchos videos. Yo creo que el tema 4. Estos son los videos del tema 4. Estos. Aquí inician los videos del tema 4. Aquí inician los videos del tema 4. Pueden pues, verlos. Y la verdad es que ya hay mucho material en internet, en YouTube sobre todo, de cálculo de derivadas. Gustavo, ahí está. Ok, bueno, ya tenemos buen número de conexiones. Perdón. Ejercicio del 3 al 24, calcular la derivada de cada función. Fíjense, lo primerito que tenemos que entender cuando estamos hablando de derivadas es que, bueno, hay varias formas de resolverlo. Si realizan el ensayo, van a darse cuenta que las derivadas pues son funciones
Hay que aplicar esto, lo podemos resolver con fórmulas para aplicar la derivada de una función. Si nos vamos a la teoría, déjenme grafico un plano cartesiano y luego, bueno, se me va a complicar aquí dibujar una circunferencia. Voy a dibujar una circunferencia, a ver si me sale en este lado. Vamos a ver. Circunferencia. No me salió. Bueno, ahí está mi circunferencia. Ok. Una derivada es una función que toca la circunferencia en un solo punto. ¿Sí? Está muy relacionado con el concepto de tangente. La tangente de una línea en una circunferencia es una línea que cruza en un solo punto la circunferencia. Por ejemplo, la secante es una línea que cruza la circunferencia en dos puntos. Ok, entonces cuando estemos calculando derivadas estamos calculando tangentes, ¿sí? Funciones que tocan a la línea en un solo punto. Bueno, es algo de la teoría. Una derivada se puede considerar también como un incremento o decremento, ¿no? Cuando una aceleración, por ejemplo, se considera un cambio, se considera una derivada. Bueno, no nos vamos a meter tanto con teoría. Ahorita aquí nos piden resolver, encontrar la derivada de cada función. Y igual a 8 es una función constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene x. Normalmente cuando vamos a encontrar la derivada de una función lo vamos a hacer con respecto a una variable. Normalmente es la variable x, pero también nos pueden decir, ¿sabes qué? Encuentra la derivada de la variable t y presentarnos una función con la variable t y no hay problema, es exactamente lo mismo. Normalmente lo vamos a ver representado como y igual y luego la función, ¿verdad? Ok, por ejemplo, el 3 es una función constante. Esa función constante no tiene x. En derivadas, si nos piden calcular la derivada de una constante, esa va a ser y. Bueno, la función, la 3 es y igual a 8. Al momento de decirnos que calculamos su derivada, nosotros vamos a calcular y'. ¿Sí? Y' es la función que va a ser el resultado de derivar y. Va a ser igual a 0. Acuérdense, la derivada, bueno, vamos a describirla. La fórmula la van a encontrar así: derivada de x respecto a una constante siempre va a ser igual a 0. Siempre. La derivada de toda constante va a ser 0. Siempre. ¿Sí? En este caso dice el 3, dice y igual a 8. 8 es una constante. ¿Sí? Entonces su resultado es 0. Entonces el 3, este es su resultado. Este de aquí. El 3. Por ejemplo, el 4 dice f de x igual a menos 2. Ok, si queremos calcular la derivada de f de x, lo que vamos a calcular es f' de x igual a 0. ¿Por qué 0? Porque estamos calculando la derivada de una constante. Entonces el 4 es 2. Perdón, 0. ¿Sí? Por ejemplo, el 6, fíjense el 6. El 6, el ejercicio 6 dice y igual a x elevado a la potencia 8. Ok, aquí ya no es una función constante, ¿sí? Ya me aparece una x. Entonces hay una fórmula, ahorita vamos a descargar un formulario, una fórmula que dice, te piden calcular la derivada respecto a x de una función x elevada a una potencia n. El resultado va a ser n multiplicado por x a la n menos 1. Entonces y' en el ejercicio 6, y' va a ser igual, 8 es la potencia, entonces n es igual a 8, va a ser 8 multiplicado por x elevado a la 8 menos 1. Esto va a ser igual a 8x elevado a la potencia 7.
es mi resultado. Y' es igual a 8x elevado a la potencia 7. ¿Sí? Ok, voy a borrar esto. Por ejemplo, el 12. No, por ejemplo, el 13. El 13. Perdón, el 13 es una función compuesta. Dice f de t es igual a menos 2t al cuadrado más 3t menos 6. Ok, a mí me piden calcular la función, la derivada de f de t. Entonces lo que voy a calcular va a ser f' de t. Y voy a derivar con respecto a la variable t. Por ejemplo, es una función polinómica porque son varios términos separados con signos de más y de menos. Menos 2t al cuadrado, voy a calcular su derivada por separado. Ese resultado va a ser menos 2 que va a multiplicar a la derivada de t cuadrada. Ya quedamos que si tenemos la derivada de t y a t la tenemos elevada a la potencia, eso va a ser n por t a la n menos 1. Bueno, aquí lo es x, pero como aquí mi función está con respecto a t, por eso cambié a t todo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale n? Vale 2. 2 por t a la 2 menos 1. Ok. Más este signo de más que está aquí. Perdón, déjenme hago bien ese signo de más. Mire, ahorita le puedo preparar, bueno, tenemos más platillo de barbacoa 3t, ok, 3 multiplicado por la derivada de t. La derivada de t es 1. Déjenlo explico acá. Si tienen la derivada de una función t y t la tienen elevada a la potencia 1, ok, va a ser 1 por t a la 1 menos 1, aplicando esta fórmula. Ok, 1 menos 1 es 0, t a la 0 es 1 y 1 por 1 pues va a ser 1. Entonces, si ustedes les piden calcular la derivada de x, que sea y igual a x, la derivada de x va a ser y', va a ser 1. Si tienen la variable elevada a la potencia 1, como en este caso, su derivada va a ser 1 y 1 por 3 van a ser 3. Y luego si un menos 6, la derivada de una constante es 0. Entonces aquí sería menos 0, pero el 0 no se pone. Entonces nada más va a quedar así. Ya el resultado va a ser f' de t es igual 2 por 2 son 4 menos 4 t más 3, y este es el resultado del 13. Este es el resultado del 13. ¿Sí? Por ejemplo, voy a borrar esto. Por ejemplo, el 12. Sí, dígame. El 12 es calcula la derivada de la función g en x igual a 3x menos 1. Ah, ok, entonces lo que voy a calcular va a ser g' de x. Yo ya sé que la derivada de x a la potencia 1 pues es 1 y 1 por 3 pues van a ser 3. La derivada de menos 1 pues es 0 y eso ya no lo voy a poner. Entonces el resultado es este de aquí. Como que se me fue la luz, no sé si se fue la luz. ¿Sí siguen ahí? Ah, sí, aquí está. Es como que se me fue la luz aquí donde estoy. Me quiso ir la luz. Si están viendo el procedimiento, ¿va? ¿O no? Sí, profe. Ok, a lo mejor ustedes ven que ya estoy aplicando las fórmulas directas. Lo que pasa es que, pues bueno, ya me las sé yo de memoria, ¿va? Algunas fórmulas.
pero si se fijan no es complejo. Por ejemplo el 12, ese es su resultado, g' es igual a 3, ¿sí? Voy a borrar, y por ejemplo el 8 está así. El 8 dice y igual a 1 sobre x elevado a la potencia 8. Ok, antes de aplicar la derivada de esta función, lo que voy a hacer, voy a reescribir la función. Y va a ser igual a x a la menos 8. Lo que hice aquí es que este está en el denominador, lo puse en el numerador con el exponente negativo, y a esta función, a esta de aquí, es la que le voy a aplicar la fórmula de x elevado a la potencia. Ya quedamos que era la potencia por x a la potencia menos 1. Entonces la derivada de esto va a ser y' igual a n. ¿Cuánto vale n? N vale menos 8. Menos 8 por x a la n menos 1. Menos 8 menos 1. Como son signos iguales va a ser una suma y van a seguir siendo negativos. Entonces va a quedar menos 8 x elevado a la potencia menos 9. Ok. El resultado va a ser así. Y' va a ser igual, arriba voy a poner un 1 y la variable, bueno, perdón, no iría 1, sino menos 8. Sería menos 8, la variable la voy a poner abajo, x elevado a la potencia 9, y este va a ser mi resultado. Este de aquí sería mi resultado, ¿sí? Este de aquí sería mi resultado. Antes de aplicarle la fórmula de derivación a esta función, lo primero que hice fue reescribir la función poniendo x elevado a la potencia 8 en la parte de arriba, pero con exponente negativo, y luego ya aplicar la fórmula de x elevado a la potencia, y este sería mi resultado. Fíjense, por ejemplo, el que está en raíz cuadrada, por ejemplo el 10, borrar esto, el 10 dice así, el 10 dice g de x es igual a raíz cuarta de x. Antes de aplicar la fórmula de derivación a esto, voy a escribir la función g de x va a ser igual a x elevada a la 1/4, ¿sí? Y a esta, o sea, la raíz cuarta la voy a cambiar por 1/4, y a esto de aquí le voy a aplicar la fórmula de x elevada a la potencia. Va a ser la potencia por x a la potencia menos 1. Entonces esto va a quedar g' de x va a ser igual, ¿cuánto vale n? 1/4, va a ser 1/4 multiplicado por x a la 1/4 menos 1. Ok, 1/4 menos 1, una por una pues va a ser 1, y 4 por una pues van a ser 4, 4 por 1 4, entonces aquí me va a quedar menos 3/4, ¿sí? Entonces voy a escribir aquí, esto va a ser igual a x a la menos 3/4 sobre 4, ¿sí? Y este de aquí va a ser, bueno, me faltó el 1/4, lo puse aquí, y una por una pues sería 1, por eso el 1 de aquí ya no lo puse, y el 4 aquí había un 1, 4 por 1 4, ¿sí? Y ese sería mi resultado. Y así va, así ya con todos. Si se fijan, estos son muy similares. Voy a cambiar de página y voy a copiar. Bueno, estos pues son muy similares.
Por ejemplo, la derivada del coseno pues es menos seno, y ustedes ahí en el formulario ahorita van a ver más o menos cómo se soluciona. Por ejemplo, bueno, voy a hacer uno más de aquí. Por ejemplo, bueno, vamos a bajar este formulario. En Google no hay problema, ustedes la van a poner formulario de derivadas. No tengo uno especial, siempre que me toca bajo uno ahí de Google. Ahora es que pues este es el que casi siempre bajo. Entonces las fórmulas básicas de derivación. Dejen que cargue mi compu. No. Tengo lento el internet, donde se... Ese número bajó, a ver. No. No sé si está fallando mi internet, está lento esto. Le pongo en PDF a ver si me lo baja más rápido. Ok, ahí está. Vamos a darle guardar como PDF. Si quieren ahí se los paso a este. No apagué mi cámara. Ahí está. Ok, se fijan, aquí vienen las fórmulas. Vienen bastantes fórmulas. Realmente por eso no me gusta bajar problemarios tan grandes, digo formularios tan grandes, porque luego viene tanta fórmula que nos perdemos. Nosotros las que nos interesan de aquí son las que digan derivadas, ¿sí? Derivadas. Si se fijan, aquí está, derivada de una constante es igual a 0. Derivada de una constante multiplicada por una variable que esté elevada a la potencia 1 va a ser la constante. Derivada de una constante que está multiplicando a una variable a la potencia n, pues va a ser n por la constante a la x a la n menos 1, ¿sí? No, la verdad es que no está complicado. No es complicado este formulario. Esta parte de aquí, miren, por ejemplo, voy a copiar estas fórmulas, estas de aquí, estas fórmulas de aquí, y vamos a pegar aquí. Ese es el formulario, el formulario que acabo de bajar. Si se fijan, esto de aquí es derivada de una constante. Por ejemplo, si tengo y igual a 5, su derivada va a ser 0. ¿Por qué? Porque estoy aplicando esta fórmula, derivada de una constante, ¿sí? Por ejemplo, si tengo y igual a 2 por pi, y' va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy aplicando derivada de una constante. La siguiente, por ejemplo, esa fórmula la voy a aplicar cuando tenga, por ejemplo, y igual a 3x. Y' va a ser igual. Tengo una constante que sería el 3 y tengo una variable elevada a la potencia 1. Entonces ese resultado va a ser lo que tenga de constante, va a ser 3.
¿sí? ¿Por qué? Porque estoy aplicando esta fórmula. Por ejemplo, si yo tengo una función que diga y igual a menos 8x a la quinta, voy a sacar su derivada. ¿Cuál fórmula voy a usar? Voy a usar esta fórmula de aquí, porque tengo la constante, que sería menos 8, tengo x y tengo la potencia, ¿sí? Esto va a ser igual a n. ¿Cuánto vale n? 5. Este 5 de aquí. Por la constante, ¿cuánto vale la constante? La constante vale menos 8. Por x a la n menos 1, 5 menos 1. Y' va a ser igual, 5 por 8 van a ser menos 40. X, 5 menos 1 son 4. Esto de aquí sería mi resultado, ¿sí? Aquí, ¿cuál fórmula estoy aplicando? Estoy aplicando la fórmula que dice derivada respecto a x de c, o sea, una constante, multiplicándose por x por n, ¿sí? Así, o sea, no es fácil, digo, no es difícil esto. Ahora, la siguiente fórmula dice, tienes u más menos v más menos w. ¿Cuándo voy a aplicar esta fórmula? Cuando tenga funciones así, y igual a 3 x a la quinta menos 2x cúbica más x, así. ¿Qué me dice esto? Que tengo que calcular las derivadas por separado. O sea, tengo varias funciones, 3x a la quinta menos 2x cúbica más x. Voy a primero calcular la derivada de esto por la derivada de esto y la derivada de esto, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este ejercicio, y' va a ser 5, bueno, lo voy a escribir, va a ser 3 por 5 por x a la 5 menos 1, ¿sí? Menos 2, que sería la constante, por n, que sería 3 por x a la 3 menos 1, más la derivada de x elevada a la potencia 1, pues aquí va a ser 1, ¿sí? 3 por 5 serían 15, x cuarta, 2 por 3 van a ser 6, x cuadrada, más 1, y' sería igual a esto, y este sería mi resultado, ¿sí? Bueno, y por ejemplo aquí, esta fórmula de aquí, esta es una fórmula especial. Esta fórmula la voy a usar cuando tenga, lo voy a escribir, no lo voy a explicar ahorita porque quiero dejarlo para mañana y darle más explicaciones a esto. Esta fórmula la voy a usar cuando tenga funciones, por ejemplo, y igual x cuadrada por seno de x. O sea, tengo dos funciones diferentes multiplicándose. Tengo una función de x cuadrada por una función de seno de x. Si me piden calcular esto, lo tengo que hacer con esta fórmula, ¿sí? ¿Dudas, jovenazos? ¿Dudas? Le damos tiempo para que... ¿La forma? Sí. Ahorita lo pongo ahí en el grupo de WhatsApp si quieren. Y lo subo ahí a la plataforma también. Realmente no es complejo esto. Ya hay muchísima información ahí en YouTube de cálculo de derivadas con formulario, muchísima. Y yo tengo algunos videos. Este video pues lo voy a subir ahí a la plataforma. Pero a la plataforma Moodle y al YouTube. Pero realmente no hay tanta... No